Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque has sido bueno para con nosotros al dejarnos tu voluntad escrita. Queremos escuchar con un corazón atento lo que tengas que decirnos y pues nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Estamos todavía en este punto en lo que sería cronológicamente hablando la mitad de este tiempo que se llama la gran tribulación. Algunos dicen la gran tribulación es de la mitad para adelante, la primera mitad no es, pero de manera general son 7 años que comienzan con el pacto de este personaje del anticristo con el pueblo de Israel, terminan con el regreso de Jesucristo y a la mitad tenemos este evento que en Apocalipsis está en el capítulo 13, cuando el anticristo es esta bestia que se revela, que sale del mar, demanda adoración e incluso aparece una segunda bestia, que es el falso profeta, que hace una imagen de la primera bestia del anticristo y demanda adoración a toda la tierra e incluso ponen la marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, pero no es un tema económico, sino de apego religioso, es una declaración de fidelidad en un sentido del corazón hacia la bestia. Y la semana pasada me di cuenta luego al terminar que nos faltó ver un versículo de la semana pasada, entonces vamos a terminar el versículo de la semana pasada para poder entrar al capítulo, a la parte que nos toca el día de hoy. Pero pues en la Biblia no había capítulos, entonces realmente está todo ligado. Pero vamos a capítulo 14. Vimos la semana pasada estos 4 anuncios o 4 advertencias, uno del Evangelio, pero había otros anuncios, advertencias muy fuertes para aquellos que rechazan. Incluso hay esta idea de que los que toman la marca de la bestia eh, tendrán que ser arrojados a un lago de fuego que dice que es eh, arderán por siempre, ¿no? Un lago que es, el tormento sube por los siglos de los siglos. En el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13, que es el que nos quedó de la semana pasada, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Imagínate qué tan terrible será el tiempo que están viviendo, que Dios mismo dice, ¿sabes quién es bienaventurado? Aquel que muere. O sea, que el anticristo te agarre y te ejecute rápido en vez de que tengas que vivir la persecución tuya y de tu familia por la fe del Señor, o que tengas que vivir lo que está sucediendo, ¿no? Un tiempo de hambruna, un tiempo en el que no puedes comprar porque no puedes rendir tu corazón a la idolatría del anticristo. Entonces, pues, ¿qué vas a darle de comer a tus hijos? Y pues todo eso que va a venir y que va a ser duro y de a lo que Dios no quiere que estemos. O sea, no es como que, bueno, pues ¿por qué Dios permite? Dios hizo todo lo posible porque no entremos en ese tiempo. Él dio a su Hijo unigénito, Él ha enviado la predicación del Evangelio por todo el mundo, Él ha permitido que este tiempo se vaya no retrasando como en tardanza, sino en paciencia, esperando que muchos se arrepientan. E incluso en el tiempo de la gran tribulación, Él ha estado extendiendo su gracia una y otra vez. Y por eso, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Porque hemos visto 7 sellos, hemos visto 7 trompetas, pero todavía no hemos visto las copas. Y eso es lo peor que va a venir. Entonces, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, porque descansarán de sus trabajos, de este trabajoso eh, esfuerzo por sobrevivir, pero sus obras con ellos siguen. Todo tu esfuerzo por sobrevivir y agradar a Dios, cuando tú mueras no tendrás que seguir haciéndolo, pero esas cosas te seguirán y podrás presentarte delante de Dios con todo eso. Y ahora sí, verso 14. Y antes de entrar al verso 14, déjame hacer una pequeña advertencia. El verso 14 en adelante es, ¿cómo decirlo? Es como una especie de visión
que tiene Juan, que es como el adelanto de lo que vamos a ver en las copas del 15 en adelante, ¿ok? Del capítulo 15 en adelante. Es como que Dios le dice, esto es lo que va a suceder, pero se lo muestra con dos elementos simbólicos. Dicho de otro modo, lo que vamos a ver no está sucediendo, sino que Juan está viendo simbólicamente esto. Es como que yo le diga a alguien, ¿sabes qué? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Como que pues, vas a quedar despedido, vas a quedar eliminado, una cosa así. No está sucediendo, pero la imagen es bastante clara. Entonces, es importante, esto no está sucediendo, pero es como el adelanto de lo que va a suceder del capítulo 15 en adelante. Y hay varias interpretaciones posibles. Yo te voy a dar las dos que yo creo que pueden ser más probables y te voy a decir cuál es la que yo me inclino más. Pero pues vamos al capítulo 14, verso 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este que está en la nube? La mayoría considera que es el Señor Jesucristo. Esta frase, el Hijo del Hombre, es una frase típica, no exclusiva de Cristo, porque también se la utiliza, Dios le dice Hijo de Hombre a Ezequiel, por ejemplo, pero en Apocalipsis se la ha tomado a menudo hacia Jesucristo. Entonces, puede ser que sí. Otros piensan, no, seguramente es otro ángel muy poderoso, tan poderoso que se parece a Cristo, pero no es Cristo. Puede ser. Realmente no es tan importante ese asunto. Yo creo que es el Señor Jesucristo, porque además dice que tenía una cabeza en la cabeza una corona de oro, una corona de victoria de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz es un instrumento que sirve, es como, digamos, un cuchillo, pero curvo, como forma de una especie de C invertida, ¿no? Como, porque la idea es que tú agarras un manojo de trigo, pones esto como un gancho y rac, jalas y así corta. Si tuvieras un machete, cansa más, tienes que golpear más, se mueve más el brazo, pues con un serrucho igual, complicado. La forma más sencilla es agarras el manojo de trigo y con la hoz nomás prum, jalas y eso ya va cortando el trigo. Entonces, eso es una hoz. Es un instrumento para cosecha de trigo o de algún otro tipo de cereal, pero más o menos así. Entonces, este personaje, que yo creo que es el Señor Jesús, viene con una hoz aguda. Verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Por esto algunos piensan que no puede ser el Señor Jesús, porque hay un ángel que le está dando una orden y el Señor Jesús, ¿por qué obedecería la orden de un ángel? ¿No? Puede ser que sí, pero también podría ser que este ángel proviene, dice, del templo. ¿Te acuerdas? Del templo salió otro ángel. Entonces, este ángel viene del templo no con una orden suya, sino con una orden del Señor mismo, de Dios Padre. Entonces, puede que sí, puede que no, no importa. Lo importante es que se le da la orden de que meta su hoz y ciegue. Cegar es la cosecha, la siega es el tiempo de cosecha de los cereales. Entonces, mete tu hoz, ciega. ¿Por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies es cuando el trigo ya ha floreado, ya está listo, entonces está listo para ser cosechado. La mies está madura. La palabra madura ahí en el verso 15 es una palabra que quiere decir maduro, pero también quiere decir como muy maduro, como de hecho, algunas veces esta misma palabra se traduce como secar o marchitar, ¿no? Como cuando, digamos, pues una fruta, que no sé si a ustedes les pasa, pero alguien compra fruta, generalmente mamá, ¿no? Ya sea tu esposa, la mamá de la casa o tu mamá, ¿no? Compra fruta y después de unos días dice, coman esas manzanas porque si no se comen hoy, ya mañana están podridas. Entonces, hoy hay que comer. ¿Qué quiere decir eso? Ya estaba madura cuando la trajo, pero ahorita está ya demasiado madura. Ya está al punto en el que si no se come hoy día, se pudre. Es un poco esa palabra. La mies ya está
lista para la cosecha y no se puede esperar más porque si se espera más, se pudre toda la cosecha. La mies está madura, es tiempo de cosechar. Y el que estaba sentado sobre la nube, es decir, el que creemos que sería el Señor Jesucristo, o tal vez no, los que no creen eso, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿De qué está hablando? De una cosecha que no puede esperarse más en su tiempo de recoger. Eh, esta cosecha no es la cosecha de la que en algún momento habló el Señor Jesús cuando dijo, la mies está lista, ¿no? Y le dice a sus discípulos, la mies ya está lista, los campos están blancos, está listo. Oren al Señor para que envíe siervos para cosechar esto, porque Jesús en ese contexto está hablando del evangelismo. La gente ya está lista. En general, el corazón del ser humano está tan necesitado que está listo para recibir el evangelio. Algunos lo endurecen a fuerza, pero la mayoría está lista para recibir el evangelio. Entonces, no es eso. Esta es otra cosecha, este es otro tipo de cosecha. ¿A cuál cosecha se refiere? Y aquí está donde te digo un par de teorías. La primera es que esto es a lo que se refería Joel capítulo 3. Si me acompañas en tu Biblia a Joel capítulo 3, eh, voy, a, voy a leer desde el versículo 9. ¿Ok? En Joel capítulo 3, Dios está, digamos, retando al mundo. El mundo lo ha rechazado, el mundo lo ha desechado, no quiere saber nada de Dios y entonces está en pie de guerra contra Dios. Y entonces Dios de alguna manera es como si les dijera, órale, eh, eh, pues vamos a enfrentarnos. O sea, quieren pelear, va. Y los reta, ¿no? Dice versículo 9 de Joel 3, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Dios está diciéndole, órale, va, llamen a guerra, júntense todos, todo el mundo, júntense, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, como los espero, reúnanse, vengan, vengan, órale, vengan de todas partes, ¿no? Que algunos vienen muy lejos, esperamos, vengan de todas partes. Verso 10, forjad espadas de vuestros asadones, o sea, los asadones son para sembrar, ¿no? Entonces dice, pues rompan los asadones y construyan espadas. El día de hoy sería como decir, a ver, todos los tractores, fúndanlos y con ese material construyan cañones, armas y cosas así. Es como, ármense lo más que puedan, ¿no? Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y ese versículo que alguna vez ya lo estudiamos también, a menudo se lo saca de contexto porque se lo usa como palabra de ánimo. Ah, no te sientas así, diga el débil, fuerte soy, cuando en realidad más bien es un llamado a los impíos. Dios les está diciendo, órale, te espero, vente, ármate. Y si alguien se siente como que me da miedo, anímenlo, que vengan, vamos a pelear. Es un reto a los impíos, no una llamada de ánimo al creyente. Verso 11. Juntaos, venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat es el valle que comúnmente se conoce como el valle de Armagedón, que lo veremos más adelante en Apocalipsis, que no existe el valle de Armagedón porque lo que hay una colina montañosa, que son los montes de Har Megiddo, y el valle, que es el valle de Josafat, es al que se le conoce como el valle de Armagedón. Entonces dice, los voy a subir al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Y fíjate el verso 13. Echad la hoz porque la mies ya está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. O sea, habla de la mies y luego habla de la uva. El lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, esta cosecha de la que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 14 puede ser esta, el tiempo del fin del mundo, que no está todavía, acuérdate, es una visión. Lo que está viendo Juan es, ya se acabó. ¿Qué viene? La cosecha. Cuando Dios va a reunir a todo el mundo y va a juzgar a todo el mundo. Esto también tendría que ver con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 13.
déjame leerte Mateo capítulo 13, 24, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, Mateo 13, 24, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Yo no conozco realmente el trigo y la cizaña, pero leyendo los comentaristas, todos plantean que la cizaña y el trigo en una etapa temprana se parecen mucho. Y entonces, pues no es fácil diferenciar la cizaña del trigo. Entonces, cuando sale la hierba de la cizaña, sale la del trigo, y entonces, pues no sabes cuál es cuál. Vinieron, verso 27, los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? O sea, ¿cómo es que apareció cizaña si no había cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos les dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque no es fácil diferenciar. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, en el tiempo de la siega se va a diferenciar. ¿Por qué? Nuevamente los comentaristas dicen que el trigo y la cizaña se van a diferenciar claramente más adelante, o sea, al principio se parecen mucho, pero cuando aparece el fruto ya no hay pierde. Ya se puede diferenciar muy bien el trigo de la cizaña por el fruto. Y además de que dicen, yo no conozco, que por el peso del fruto, el trigo, lo que pasa es que se inclina, ¿no? Es como que se agacha el trigo, mientras que la cizaña no. Entonces, esta es una parábola que Jesús está diciendo que sí, va a estar todo mezclado. Ahí, acuérdate, dicen por ahí que en la iglesia están los que creen, están los que no creen, pero van a la iglesia, y están los que en realidad no son creyentes, pero están tan metidos en el río de la iglesia que piensan que sí. ¿Cómo voy a saber si soy de los que creo o nomás creo que creo? Por el fruto. El fruto, dice el Señor Jesús, es lo que va a revelar. Por el fruto los conoceréis. Entonces, la primera teoría es que esta ciega que vemos en Apocalipsis 14 tiene que ver con la separación que Dios va a hacer entre el trigo y la cizaña. Los que están en la tierra, muchos que han vivido la tribulación, tendrán que ser separados para diferenciar quiénes son creyentes y quiénes incrédulos. Lo veremos un poquito más adelante en Apocalipsis, cuando veamos el juicio de las naciones en Apocalipsis 25, que dice que separó los corderos de los cabritos. Puede ser esto entonces, este tiempo de juicio que el Señor Jesús va a traer para separar los hijos del reino de los que no lo son. Puede que sí, puede que sí. La otra postura es que mi imagen de la siega del trigo, en realidad es una repetición de la próxima. Es decir, hay dos cosechas en la porción que estamos viendo, la del trigo y la de las uvas. Unos piensan que la del trigo es este juicio de separación y la de las uvas es otro, y otros piensan que son dos escenas iguales. O sea, el trigo es solamente una manera extra de decir lo mismo que va a decir con las uvas. Entonces, podrían ser las dos posturas perfectamente iguales. ¿Cuál sería la otra? Bueno, vamos a estudiar la siguiente cosecha, la de las uvas, y lo entenderás perfectamente. Entonces, verso 17. Salió otro ángel, Apocalipsis 14, 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. En la primera era el hijo, este ángel que pareciera que es el Señor Jesús. Aquí es un ángel normal, digamos. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. El fuego en la Biblia siempre es juicio. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Nuevamente, no maduras en el sentido de nada más maduras, sino ya pasándose de maduro, ya tiene que cosecharse. Esta cosecha
La segunda es claramente una referencia al pecado. Es una referencia a, es como si el pecado en el ser humano y en la humanidad fuera algo que va madurando. O sea, tú y yo pecamos y podríamos perseverar en nuestro pecado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y no es, antes yo pensaba que Dios es paciente, pero hay un momento en que dice, bueno, ¿saben qué? Yo soy paciente, pero ya me llegaron hasta la coronilla y ahora sí me van a conocer y Dios como que ahora sí se enoja. Pero decir eso implicaría que Dios tiene un cambio de humor. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No puede tener ese cambio de humor. Por eso la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todo el tiempo, porque la ira es lo correcto ante el pecado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dios es paciente, pero hay un punto en que mi pecado tiene que ser cosechado. Es como una uva que, digamos, va almacenando jugo, mi pecado, va almacenando jugo, 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 hasta el momento en el que ya no se puede sostener. Tiene que ser cosechado. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia en naciones, en reinos, ¿no? Reinos que viven en pecado y llegan a un punto en que su propio pecado los alcanza y los carcome. ¿Qué pasó? Su pecado los alcanzó y pues les pasó la factura y el reino cae. Y también pasa de manera individual. Si tú perseveras en un pecado, perseveras, 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 Dios es paciente, pero hay un punto en que el pecado tiene que ser cosechado. No hay manera de eludirlo, no hay manera de evitarlo, debe ser cosechado y nuestro pecado nos alcanza. No es que Dios dice, ya me cansé, ya no aguanto más, no puede ser posible. No, 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 Él es paciente, pero el pecado tiene que ser cosechado. Y así como pasa individualmente y pasa entre naciones, también pasa con toda la humanidad. Dios ha sido paciente con toda la humanidad, pero hay un momento en que la humanidad entera ha madurado tanto su pecado que ya no puede ser esperada la cosecha. El juicio tiene que venir. Dios ha estado esperando, pero hay un punto en el que Dios dice es suficiente. A nosotros nos parece que ya, ¿no? Vemos la sociedad y decimos, Señor, ¿dónde más vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? Y Dios dice, esperamos. Pero Él sabe el momento en el que Él va a dar la orden para que los racimos de uva se cosechen. Y dice el verso 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar era una especie, a veces es una especie de pozo en la tierra, otras veces es una especie de cubeta enorme, muy grandota, donde se aventaban las uvas y luego encima de las uvas se pisaba para que, pues, con los pisotones, las uvas se aplastan y sale el juguito. El jugo de uva sale por una cubeta con un huequito, por ese huequito sale el jugo de uva a una cubeta normal. Incluso en algunas culturas, cuando se pisaba la uva, como es un tiempo de cosecha, se hacía música para que pues mientras pisas vas bailando y así por lo menos es un poquito más divertido la pisoteada de la uva, ¿no? Porque no es fácil, es mucha uva, tú estás pisando y eso es lo que está diciendo. El pecado ha madurado tanto que ahora tiene que ser llevado al lagar de la ira de Dios, donde va a ser pisado, va a ser juzgado. Y dice el verso 20, fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Por supuesto, la paga del pecado es muerte. Cuando se juzgue el pecado, tendrá que haber sangre, tendrá que haber muerte. Y todos somos pecadores. La diferencia es que, digamos que el jugo de uva de mi pecado lo bebió Cristo. Porque el jugo de uva de mi pecado, la ira de Dios que me corresponde cuando se pisa mi pecado y sale el jugo, Cristo lo bebió. Por eso en Getsemaní decía, no quiero esta copa, pero si no hay otra manera que se haga tu voluntad. Y no había otra manera, y él bebió la copa. Pero para aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, entonces ellos tendrán que beber. ¿Y qué es lo que sale cuando se pisa la uva, que es este pecado? Sale sangre. Dice hasta el freno de los caballos.
El freno de los caballos habla de donde se pone el freno en la boca. Pues un caballo es un bicho grandote, ¿no? ¿No? Entonces, imagínate a esta altura, 1,5 metros, digamos, y dice por 1,600 estadios. Estos son más o menos 300 kilómetros. Entonces, imagínate de Querétaro a Ciudad de México, un poquito más, es un río como de 1,5 metros de altura, de aquí hasta a Ciudad de México. Eso es lo que sale sangre. Ahora, ¿eso es literal? Yo creo que no. Sigue siendo una imagen. O sea, lo que está diciéndonos es lo terrible que es no haber conocido la gracia de Dios. Entonces, puede que la primera sea la misma visión. El trigo ya está muy maduro, se tiene que cosechar, no podemos esperar. Las uvas están muy maduras, se tiene que cosechar, no se puede esperar. Y eso es un símbolo que del capítulo 15 en adelante, no es que Dios se cansó de la humanidad, es que se tiene que cosechar. Es inevitable el juicio porque es inevitable que el pecado se coseche. No es que Dios ya no quiere esperar, es que debe cosecharse. Entonces puede ser eso, puede ser que sean dos cosechas distintas. La primera que hable de que Dios en la cosecha va a separar los borregos de los cabritos, va a separar la cizaña del trigo. No importa, el mensaje es el mismo. Lo que va a venir del capítulo 15 en adelante es terrible, pero es la consecuencia del pecado y es inevitable porque tiene que Dios ejercer justicia. Si Dios no hace justicia, es injusto. Y si Dios fuese injusto, entonces no sería santo, sería un juez corrupto. Ay, pero por amor no nos puede dejar. No, porque la justicia demanda que el pecado sea cobrado. Por eso Él en su bondad, Él paga. Tiene que derramarse sangre, Él derrama su sangre. Pero si tú y yo le rechazamos, ya no hay más. ¿Qué es lo que sigue? Lo que vimos la semana pasada. Una terrible expectación de este lago de fuego en el que estarán todos los que han rechazado la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, a nosotros nos toca todavía el día de hoy la otra cosecha de la que no se habló hoy, la de la cosecha de almas. Los campos están listos para el evangelismo, para hablar del amor de Dios. A nosotros nos toca esa cosecha todavía. Habrá tiempo cuando vendrán los que les tocará vivir esto, pero a nosotros todavía nos toca vivir el que los campos, la mies está blanca, los campos están listos para la siega y nuestra tarea simplemente es presentar el Evangelio. Todavía el día de hoy, eso es lo que nos toca. Y pues confiar en la gracia del Señor, que por su amor no tendremos que vivir lo que acabamos de leer. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has guardado. Por tu amor nos has librado de vivir esta cosecha de sangre y de dolor. Gracias porque aun cuando nuestro pecado es, no sé, Señor, mucho más que 300 kilómetros de sangre por nuestro pecado, es tan terrible, Señor. Pero tú decidiste pagarlo con tu propia sangre para que nosotros seamos parte de esta otra cosecha, una cosecha de almas para tu gloria, con personas que están redimidos por tu sangre. Permítenos compartir eso, enseñar eso, que sea así para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.